Buenos días, compañeros y profesora. A mi grupo le correspondió el tema de descubrimiento probatorio en el sistema penal acusatorio, declaraciones, entrevistas y prueba testimonial. Mi grupo está conformado por Fernando Altamar, Francesca Molina y quien les habla, Morelia López. Les voy a hablar un poco acerca del descubrimiento probatorio. Dentro del sistema oral con tendencia acusatoria implementado en Colombia por la Ley 906 del 2004, el descubrimiento probatorio es el acto procesal en donde por excelencia se asegura el pleno desarrollo de tres derechos fundamentales: el de igualdad, el de defensa y el de contradicción. Estadio procesal, en donde las partes conocen cuáles son los elementos materiales probatorios y evidencias físicas con los que acuden a su contraparte al juicio oral, siendo a partir de allí en donde se delimita el marco del debate. Este acto procesal facilita a los intervinientes a conocer y anticipar las teorías del caso que se van a manejar en el juicio, y aunque por vía constitucional, artículo 250 de la Constitución Política, se asigna a una carga mayor y más exigente a la Fiscalía de la Nación, pues a ella se le impone descubrir incluso los elementos probatorios favorables al acusado, lo que no le es exigible a la defensa en cuanto a los elementos probatorios o evidencia física que le resulte desfavorable. Lo cierto es que tanto a la defensa como al ente acusador les corresponde descubrir, exigir y entregar los elementos que pretenden introducir como prueba al juicio oral. Este descubrimiento se realiza en tres etapas. La primera, a cargo de la Fiscalía, quien con el escrito de acusación relaciona los elementos materiales probatorios y las evidencias con las que pretende soportar su teoría en el caso. Documentos que pueden aclarar, adicionar o corregir dentro de la audiencia de formulación de acusación, en cuya sustentación se realiza el descubrimiento probatorio. La segunda, por cuenta de la defensa, en forma discrecional, puede iniciar su revelación en esta audiencia, pero es en la audiencia preparatoria en donde se le impone tal obligación, y excepcionalmente se admite un tercer estadio procesal en el juicio oral, cuando aparezca un elemento material probatorio o evidencia física muy significativo, caso en el cual se debe poner en conocimiento del juez y excepcional. Se admite un tercer estadio procesal en el juicio oral, cuando aparezca un elemento material probatorio o evidencia física muy significativo, caso en el cual se debe poner en conocimiento del juez, que después de oír a las partes decide si resulta excepcionalmente admisible o si opera su exclusión. Siguiendo con nuestra exposición, hablaremos ahora sobre entrevista y declaraciones. La entrevista la podemos ver consagrada como un elemento importante en la cadena investigativa del proceso penal, ya que se presenta de gran utilidad para la recopilación de información con el ánimo de el esclarecimiento de una conducta punible. Estas entrevistas deben tener un orden para realizar una serie de preguntas encaminadas a dar un orden de los hechos con el fin de estructurar la ocurrencia y con esto, a partir de estas, determinar lo sucedido. La entrevista requiere habilidad y esfuerzo mental. Lograr un testimonio pertinente depende tanto de la planeación cuidadosa como de adelantar en forma exhaustiva y detallada. Gran parte de la información obtenida en la entrevista constituirá evidencia y por lo tanto es necesario registrarla correctamente en una declaración jurada o en un audio o un video. Por lo anterior, es importante tener en cuenta que para obtener información de una persona debe establecerse un sistema o método adecuado que debe cumplir las siguientes etapas, pues alguna omisión de las pautas a observar convertirá la información obtenida en pobre, ambigua o inoportuna. Para la realización de la entrevista se debe tener en cuenta que es aquel encuentro entre dos o más personas las cuales van a tratar un asunto determinado, realizando preguntas como quién, dónde y cuándo. Para esto, en lo posible, deben participar dos investigadores,
Uno que realice el interrogatorio e indague a la persona, y el otro cumple la función de registrar los aspectos mencionados por el entrevistado. La entrevista es una forma de investigación tanto para la Fiscalía como para la defensa. Con esto se podrá sacar un informe detallado sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron cometidos los hechos. También se podrá, con lo dicho en la entrevista, hacer análisis con base al perfil del entrevistado. Para realizar la entrevista se tienen ciertos lineamientos, los cuales son estandarizados por la Policía Judicial. Primero, invitar al entrevistado a relatar libremente la información que posea del hecho, escuchando con atención y tomando nota que faciliten pues la posterior retroalimentación. Segundo, una vez el entrevistado determine el relato, realizará preguntas concretas que permitan aclarar dudas, plantear y descartar hipótesis, teniendo la precaución de no inducir la respuesta con la formulación de dichas preguntas. Tercero, solicitar al entrevistado que precise aspectos relevantes de la información que posea sobre el hecho, como la hora, fechas, otros testigos, etc. Y cuarto, observar y evaluar al detalle el lenguaje verbal y no verbal del entrevistado, con el fin de obtener indicios sobre la veracidad de la información que se suministra. Con base en lo anterior, esto es remitido al fiscal y este, en colaboración con el entrevistador, llamará a las personas entrevistadas a convertirse en testigos para que comparezcan a los... Una entrevista se debe hacer de manera y lo más concretamente posible, aplicando siempre un método que implique gran habilidad, uso del sentido común y conocimiento de las situaciones y áreas que se trabaja para obtener una eficaz información. No se olvida que el objeto de entrevistar tanto al indiciado como a testigos es el de confirmar su conocimiento, información y pistas sobre los hechos. La información obtenida durante una entrevista también puede constituir una base para encontrar otras directrices y establecer qué testimonios se pueden esperar en futuras entrevistas. En el sistema procesal penal, en la ley 906 del 2004, en este es considerado que solo son pruebas aquellos medios que en juicio tengan la aplicación en base a los principios de oralidad, publicidad, concentración y contradicción. De manera doctrinal se utilizan las declaraciones previas para refrescarle la memoria al testigo que aparentemente no recuerda para dar precisión al testimonio dado con anterioridad al momento de dar en el juicio. Otro punto relevante son las declaraciones previas como medio para impugnar la credibilidad del testigo. Por esto, cuando un testigo en el juicio oral modifique o cambie las declaraciones dadas, la parte interesada podrá impugnar su credibilidad. Esto lo podrá hacer leyendo la declaración inicial. Con esto, si el testigo acepta haber dado la declaración, se le podrá pedir que haga una aclaración de lo dicho con anterioridad, con el ánimo de mirar en qué punto. Si el testigo acepta haber dado la declaración, se le podrá pedir que haga una aclaración de lo dicho con anterioridad, con el ánimo de mirar en qué punto se está contradiciendo en el juicio oral. Al momento de referirse a la recolección de medios probatorios, nos permite concluir que la entrevista no puede ser considerada como medio de prueba en el juicio oral. Para que la entrevista pueda tener valor probatorio, es necesario que se efectúe el principio de contradicción. Muchas gracias. Refiriéndonos a la prueba testimonial, tenemos que en el sistema procesal penal colombiano, la prueba testimonial es una de las principales formas de prueba utilizadas en los juicios penales. Es una declaración oral realizada por una persona que conoce los hechos relevantes del caso y que es llamada a declarar ante un juez o tribunal encargado del proceso. Para que la prueba testimonial sea válida y se pueda tomar en cuenta en un juicio, es necesario que la persona que va a declarar tenga conocimiento directo de los hechos que se están investigando y que sus declaraciones sean veraces. Además, la persona que va a declarar debe tener la capacidad mental y emocional para hacerlo, lo que significa que no debe estar bajo la influencia de sustancias psicoactivas ni padecer algún trastorno mental que afecte su capacidad para recordar o comprender los hechos. En Colombia, el proceso de toma de declaraciones testimoniales se realiza de forma oral y en audiencia pública.
lo que significa que el testimonio se da en presencia del juez o tribunal, el fiscal, el defensor y todas las partes interesadas. La persona que va a declarar debe prestar juramento de decir la verdad y luego es interrogada por el juez, el fiscal y los abogados de las partes. Es importante mencionar que en Colombia el testimonio de una sola persona no es suficiente para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona. La prueba testimonial debe ser valorada junto con otras pruebas presentadas en el juicio, como documentos, videos, fotografías y entre otros. En cuanto a la valoración de la prueba testimonial, el juez o tribunal debe evaluar la credibilidad del testigo, teniendo en cuenta su grado de conocimiento, su interés en el proceso, su capacidad de observación, su sinceridad y su coherencia en la declaración. Además, el juez es capaz, además el juez debe tener en cuenta las posibles contradicciones ante la declaración del testigo y otras pruebas presentadas en el juicio, así como el fiscal también deberá hacerlo. Además, el juez debe tener en cuenta las posibles contradicciones entre la declaración del testigo y otras pruebas presentadas en el juicio. En resumen, la prueba testimonial es una herramienta importante en el sistema procesal penal colombiano, que permite a los jueces y tribunales conocer los hechos relevantes del caso a través de la declaración de personas que tienen conocimiento directo de los mismos. Sin embargo, es importante evaluar cuidadosamente la credibilidad del testimonio y valorarlo junto con otras pruebas presentadas en el juicio para llegar a una decisión justa y equitativa. En el juicio oral existirán partes determinadas en las que se darán paso a la prueba testimonial. Cuando se llama al testimonio, se harán lo que es el interrogatorio y el contrainterrogatorio. En el interrogatorio se le da la posibilidad a la persona de pasar ante el tribunal y contarnos o relatarnos básicamente los hechos según la perspectiva que él tenga. Posterior a esto, se hará la oportunidad a la otra parte, se hace la defensa o la fiscalía, para hacer un contrainterrogatorio, donde se indagarán algunas cuestiones referentes al testimonio que acaba de dar la persona. Independientemente si la parte, se hace la defensa o se hace la fiscalía, no ven necesario hacer esto, simplemente no aceptarán hacer contrainterrogatorio y se pasará por la siguiente parte del proceso. La credibilidad del testigo es algo bastante esencial porque de por sí estarías deslegitimando todos los elementos o componentes que esta persona estaría exponiendo en el juicio. Entonces, para esto, obviamente, la persona debería estar disponible para declarar en el juicio y en la parte del interrogatorio o contrainterrogatorio deberás tratar de demostrar las inconsistencias con la teoría del caso. Al hacer esto, se le debe dar la oportunidad al testigo de aceptar o dar una explicación de la contradicción a la que tú le hiciste referencia. Al mismo tiempo, quien pregunta debe mostrar que hay una declaración previa por el testigo y fijar las condiciones en las cuales se dieron esas declaraciones. Se debe solicitar también permiso al juez para traer a colación la declaración anterior y se corre traslado de las partes. Y quien pregunta deberá exhibir y hacer que la persona haga suya la declaración anterior para que éste pueda autentificarla. Debe pedírsele que lea mentalmente y después proceder con una lectura literal de lo que se dio. Llegados a este punto, lo ideal es seguir con el siguiente elemento que tengas ya presente o por lo menos ya tengas planeado realizar después de haber impugnado la credibilidad del testigo, para no darle oportunidad a la parte contraria o mucho menos a la persona que le estás impugnando su credibilidad de cambiar o tergiversar los elementos que ya habrás conseguido para este punto por medio de la impugnación de su credibilidad, que es básicamente el objetivo que tú tienes con el juez. Hemos estado hablando de interrogatorios. Es muy evidente que tú, en tu posición como fiscal o en tu posición como defensor, debes tener en cuenta que siempre van a haber momentos en los interrogatorios en los cuales deberás proteger a tu testigo o, en caso contrario, atacar al testigo que esté en tu contra. Esto se consigue por medio de las objeciones. Las objeciones es la manera en la cual tú manifiestas que existe alguna inconsistencia o existe alguna alteración bastante evidente o bastante dañina para el proceso. Algunas de las objeciones más utilizadas, pero obviamente no las únicas porque son una gran variedad de estas, son por ejemplo una objeción por irrelevancia, por traer a colación un elemento el cual es
como su nombre lo indica, irrelevante o inútil para el caso, uno que trate de llevar a conclusiones a la persona interrogada, otro que esté pidiendo la opinión de la persona interrogada, una prueba de referencia o intentar hilar una narrativa la cual intente conducir al error a la persona que está siendo interrogada, lo que naturalmente para la persona que haya traído a dicho testigo es completamente peligroso porque podría ir directamente en contra de sus intenciones para con el jurado y con especialmente el juez. Por lo cual es muy importante tener en consideración este tipo de objeciones, ya que en sí es el tipo de defensa que tanto la fiscalía como la defensa tienen para evitar estos escenarios, en definitiva.